Cuando estaba a punto de dar esta charla, me vino a la mente una imagen muy conocida de mi maestro, Ajahn Chah, un maestro de meditación tailandés, en su primer monasterio en Inglaterra. En esta imagen, tiene los brazos levantados por encima de la cabeza a imitación de una estatua de otro monasterio. Debajo de esta estatua dice: alegría por fin de saber que no hay felicidad en el mundo. Voy a empezar por ahí porque muy a menudo en nuestra práctica y en nuestras vidas buscamos la felicidad en el mundo. Buscamos la felicidad en tantas áreas y de tantas maneras, siempre buscando en el lugar equivocado. Eventualmente nos damos cuenta de que no encontrar la felicidad en estos lugares no significa que haya algo malo en nosotros. No significa que seamos incompetentes o sin esperanza. La visión nos mostrará que no hay forma de que alguien pueda encontrar la felicidad en el lugar que estábamos buscando. La mente se da cuenta de que el mundo solo puede ser dukkha, sufrimiento. El sabio, en vez de angustiarse por ese sufrimiento y revolcarse en él, contempla lo que dice el señor Buda sobre el sufrimiento, las 4 nobles verdades. Es decir, buscan comprender todo este proceso de sufrimiento. A veces el sufrimiento puede ser crudo, penetrando profundamente en los huesos, incluso más profundo que los huesos, directo a la fuente misma de lo que creemos que somos. Va tan profundo y puede causar tantos problemas. Es un gran alivio descubrir que esto es parte del curso, que no hay nada de malo en esto. Esta es la naturaleza del mundo. ¿Qué esperamos? A veces andamos con la falsa expectativa de que si somos lo suficientemente inteligentes, si mantenemos todas las reglas y hacemos todo lo correcto, de alguna manera podemos tener una vida feliz. A veces pensamos que todo el mundo es feliz menos yo. A menudo, la gente en este monasterio piensa: apuesto a que todos en este monasterio han experimentado jhana, absorción meditativa, pero yo no. Lo que tenemos que entender es que no hay nada especial con nosotros, y que como practicamos en este monasterio, estas son cosas con las que todos tienen que lidiar. Ajahn Chah dijo que cuando llegamos por primera vez a un monasterio, cuando comenzamos a practicar de la manera verdadera, podemos esperar sufrimiento. Vamos contra la corriente, y podemos esperar sentir la presión de las corrupciones de la misma manera que cuando vamos contra el viento. Podemos sentir la fuerza contra nuestros cuerpos. Esta es una señal de que estamos llegando a alguna parte. Descubrirás que cuando surge el sufrimiento, tienes 2 opciones. Puedes tratar de escapar del sufrimiento o puedes investigarlo. Ajahn Mahavahoba, un maestro de meditación tailandés contemporáneo, solo daba charlas cuando había una ocasión especial para hacerlo. Estoy bastante seguro de que cuando fui a visitarlo cuando era un monje joven, debe haber sido una ocasión así porque le pidió a uno de sus monjes occidentales mayores que tradujera para el monje occidental visitante, que era yo. Afortunadamente, ya podía hablar tailandés, así que entendí perfectamente lo que decía Ajahn Mahavahoba. La historia que me contó, que tomé para mi propio beneficio, resultó ser muy instructiva para toda mi vida monástica. Hablaba de sí mismo como un joven monje en la época de Thana Han Mun, maestro de meditación tailandés y fundador de la tradición tailandesa de meditación en el bosque. Decía que una vez tuvo malaria y, en lugar de quedarse en la cama, al estilo típico de Ajahn Mahavahoba, decidió luchar contra ella, combatirla y conquistarla con su voluntad. Así que se levantó del piso, salió de su choza, tomó una escoba y comenzó a barrer a pesar de que estaba sudando y temblando. Thana Han Mun lo vio y lo regañó. Más tarde esa noche dio una charla a los monjes diciendo: hay algunas personas en este monasterio que son boxeadores de nacimiento y no han cambiado. Por supuesto, se refería a Ajahn Mahavahoba, que era boxeador cuando era un laico. Ajahn Mun dijo que ese no es el camino del budismo. De hecho, dijo que es el camino de los yogis hindúes. El camino del budismo es investigar el sufrimiento, no combatirlo. Porque si luchas descubrirás que solo sufres más y más. En su lugar, utilice el poder de la sabiduría en lugar de la fuerza de voluntad. El poder de la sabiduría siempre es mucho más efectivo porque proviene de un buen lugar. La fuerza de voluntad, en casi todos los casos, proviene del ego, del yo, y no puedes esperar que produzca resultados si proviene de una fuente tan desafortunada. De hecho, dijo que es el camino de los yogis hindúes. El camino del budismo es investigar el sufrimiento, no combatirlo. Porque si luchas descubrirás que solo sufres más y más. En su lugar, utilice el poder de la sabiduría en lugar de la fuerza de voluntad. El poder de la sabiduría siempre es mucho más efectivo porque proviene de un buen lugar.
La fuerza de voluntad, en casi todos los casos, proviene del ego, del yo, y no puedes esperar que produzca resultados si proviene de una fuente tan desafortunada. De hecho, dijo que es el camino de los yogis hindúes. El camino del budismo es investigar el sufrimiento, no combatirlo. Porque si luchas descubrirás que solo sufres más y más. En su lugar, utilice el poder de la sabiduría en lugar de la fuerza de voluntad. El poder de la sabiduría siempre es mucho más efectivo porque proviene de un buen lugar. La fuerza de voluntad, en casi todos los casos, proviene del ego, del yo, y no puedes esperar que produzca resultados si proviene de una fuente tan desafortunada. El poder de la sabiduría siempre es mucho más efectivo porque proviene de un buen lugar. La fuerza de voluntad, en casi todos los casos, proviene del ego, del yo, y no puedes esperar que produzca resultados si proviene de una fuente tan desafortunada. El poder de la sabiduría siempre es mucho más efectivo porque proviene de un buen lugar. La fuerza de voluntad, en casi todos los casos, proviene del ego, del yo, y no puedes esperar que produzca resultados si proviene de una fuente tan desafortunada. Usar el poder de la sabiduría significa recordar las enseñanzas y mirar tu experiencia en el marco de esas enseñanzas, el marco de las 4 nobles verdades. El señor Buda enseñó que el nacimiento es sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son sufrimiento. Y todo lo que va en el medio también es sufrimiento. En resumen, la vida es sufrimiento. Entonces, cuando llega el sufrimiento, como decepción, frustración, soledad o depresión, o como preguntarse qué se supone que debes estar haciendo, estás viendo aquí una verdad básica de la naturaleza que todo ser humano, ya sea en un monasterio o fuera, deben encontrarse de vez en cuando en sus vidas. Hay momentos en los que no sabes qué hacer porque el sufrimiento es muy grande. Como solía decir Ajahn Chah, no puedes avanzar, no puedes retroceder, no puedes quedarte quieto, no sabes qué hacer. Este es un tiempo hermoso. Es el momento en que realmente puedes entender de qué estaba hablando el señor Buda, sobre el sufrimiento de la vida. Lo que hay que hacer cuando surge el sufrimiento es investigar. Investigar significa mirar y observar en silencio. Tienes que mirar sin interferir, sin involucrarte, porque si te involucras no estás mirando completamente. Se requiere coraje y fuerza para mantenerse firme y simplemente mirar. Una de las cosas que verás es que el sufrimiento pasa, y siempre pasa a la felicidad. Este es el juego del samsara, el perpetuo vagar de una vida a otra, el juego de la noche y el día, el juego del calor y el frío. Es la dualidad básica de la experiencia. No hay escapatoria de eso en este reino o en cualquier otro reino. Siempre te seguirá, esta dualidad de experiencia. El señor Buda dijo que conseguir lo que no quieres es sufrimiento y no conseguir lo que quieres también es sufrimiento. A menudo me pregunto, ¿qué es lo que quiero? Lo uso como un mantra mientras camino por el camino de la meditación, o cuando me siento si mi mente está inquieta. ¿Qué quiero? Llevo bastante tiempo en este mundo, 48 años, y he experimentado mucho de este mundo. No nací en un monasterio, y por todo lo que he vivido y visto, por todo lo que he conocido, sé que no hay un rincón de este mundo donde pueda encontrar la felicidad. Por su propia naturaleza, la experiencia sensorial va a ser decepcionante, y sé que si pido algo que el mundo nunca me podrá dar, sufriré. Cuando anhelo algo que no puedo alcanzar, sé que me estoy torturando más de lo necesario. En lugar de desear otra cosa, aprendes a contentarte con lo que tienes. Cuando hablas de satisfacción estás hablando de la tercera noble verdad. La tercera noble verdad es dejar ir el anhelo. El contentamiento es dejar ir el querer algo más. Es aprender a estar en paz con lo que tienes. Aquí es donde en esta lucha, y siempre es una lucha, puedes estar en paz. ¿Cómo puedes estar contento cuando todo va mal? ¿Cómo puedes estar contento cuando el cuerpo está ardiendo de dolor? ¿Cómo puedes estar en paz y contento cuando la mente se está volviendo loca con tantos pensamientos? Incluso en estas situaciones puedes encontrar satisfacción en dejar ir al controlador. Di un símil a algunos tailandeses la semana pasada. Le hice este símil a las damas tailandesas porque algunas de ellas son muy vanidosas, todos ustedes han visto la forma en que se visten cuando vienen al monasterio. Les dije que es como cuando uno se ve en el espejo y ve a esta persona fea, pero en lugar de hacer algo con la cara, uno se maquilla en el espejo. Uno trata de hacer que el espejo se vea bien. Por supuesto, es una completa pérdida de tiempo.
El espejo puede verse bien por un tiempo con todo el maquillaje, pero cuando uno camina a otro lugar y ve otro espejo, vuelve a estar en el punto de partida. Maquillarse en el espejo es como tratar de resolver el afuera. Durante los últimos 16 años he trabajado duro, extremadamente duro, como muchos de ustedes sabrán, tratando de construir este monasterio. Ha sido una completa pérdida de tiempo tratar de hacer un monasterio perfecto, o incluso tratar de hacer un monasterio adecuado, porque nunca es lo suficientemente bueno. La forma en que funciona el anhelo, la segunda noble verdad, es engañarte haciéndote creer que si solo tratas de hacer un poco más, si solo te esfuerzas más, trabajas más duro solo por un día más, entonces todo estará bien. Trabajaré un año más y pagaré mi hipoteca. Me sentaré para un retiro más, eso es todo lo que necesito, y obtendré mis ganas. Hay este último curso de medicina y luego estaré sano de nuevo. Puede posponer la enfermedad por un tiempo, pero nunca escapará de ella. Es solo la naturaleza del cuerpo. Puede posponer el sufrimiento por un tiempo. Pero nunca escaparás de esa manera. Solo lo estás postergando. Es la naturaleza de un ser humano obtener sufrimiento y felicidad en proporciones aproximadamente iguales. Si sufrimos ahora, es por alguna felicidad que teníamos antes y perdimos. La felicidad no es más que el fin del sufrimiento, así como el sufrimiento no es más que el fin de la felicidad. Damos vueltas en este ciclo a lo largo de nuestras vidas. Este hecho existencial es la razón por la que el señor Buda dice en la primera noble verdad que los 5 agregados, kanjas, que componen un ser humano están sufriendo. Por su propia naturaleza están sufriendo. Entonces, si alguien viene a una entrevista conmigo y dice que está pasando por un momento terrible, a menudo quiero decir, por supuesto, ¿qué hay de malo en eso? Ajahn Chah solía decir que es como alguien que ingresa al ejército para convertirse en soldado y luego se queja de que le disparan y lo hieren. ¿Qué esperas cuando te unes al ejército? Eso es lo que sucede. ¿Qué esperas cuando te conviertes en un ser humano? Es sufrimiento. A veces en el mundo la gente huye del sufrimiento, se esconde de él. Les preguntas cómo están y te dicen, hoy estoy bien, a pesar de que están pasando por divorcios, psicoterapia, quimioterapia o similares. Siguen diciendo que están bien porque eso es lo que se supone que debemos decir en este mundo. Eso es lo que se espera de nosotros. Si las personas fueran realmente honestas, les preguntarías cómo están y dirían, hoy estoy muy mal, me duele la cabeza, me duele el estómago, la familia me está causando todo tipo de problemas, me siento podrido. Si la mayoría de la gente fuera honesta, eso es lo que dirían. Si realmente supieran lo que estaba pasando, eso es lo que dirían. No hay nada de malo en reconocer el sufrimiento de la existencia. Es ser honesto y tener el coraje de enfrentar la verdad. ¿Cuántas personas conoces que sean felices, realmente contentas? No solo las personas que dicen que son felices, sino las personas que realmente lo son. Las únicas personas que he visto en mis 48 años de vida que son felices son los iluminados, arahants, a quienes he tenido la suerte de conocer. Aparte de eso, nadie. Cuando comprendes esto, comprendes la primera noble verdad, que la naturaleza misma de la vida es el sufrimiento, y lo comprendes en el más profundo de los sentidos. Tenemos este mundo de los 5 sentidos. Cuando lo analizamos de la forma en que el señor Buda nos lo pidió, usamos la sabiduría para preguntar, bueno, ¿qué es este mundo de todos modos? Este mundo está compuesto de vista, oído, gusto, tacto, olfato y mente. Cuando lo analizamos de esa manera, podemos ver que lo que vemos, oímos, saboreamos y tocamos por su propia naturaleza son parte de la dualidad de la felicidad y el sufrimiento. Incluso la comida que recibimos aquí, que es tan maravillosa, después de un tiempo no es lo suficientemente buena. Si tuviéramos comida podrida aquí como la tuve en mis primeros años de monje, después de un tiempo nos llegaría a gustar. Es solo contraste, eso es todo. La felicidad y el sufrimiento de los sentidos son solo contraste. He conocido a personas que fueron a excelentes restaurantes, y debido a que la comida no estaba a la altura de la semana anterior, se molestaron y se quejaron. Mientras que otras personas estarían contentas de conseguir algo para comer porque no habían comido durante días. Con la misma comida, porque algunas personas la encuentran alegre y otras la encuentran llena de sufrimiento. Solo contraste, eso es todo.
Cualquier cosa que consideres felicidad en el mundo es de la misma naturaleza. Tome la felicidad sexual, la mayor parte es solo la emoción de querer de antemano. Cuando se alcanza esa felicidad, se agota en poco tiempo. El deseo sexual es básicamente hambre, sed, un estado de separación de lo que quieres, y lo tomas como felicidad. Lo que Buda dijo es sufrimiento, lo tomas como felicidad. Es ansia lo que tomas por felicidad. Pero en realidad, el anhelo, la sed, el estrés por tratar de alcanzar algo que siempre está más allá de tu alcance, es sufrimiento. Querer es sufrir. Intentar lograr lo que quieres, manipular, pensar, planificar, todo eso es sufrimiento. ¿Cuánto tiempo has perdido en este retiro de lluvias planeando, manipulando y pensando en cómo puedes conseguir lo que quieres? ¿Cuánta más libertad tendrías si no tuvieras ningún deseo y no necesitaras planificar? Cuando se abandona toda la manipulación o el anhelo, pueden comprender la paz y la alegría que vendrán entonces. A menudo, cuando hay un gran dolor en el cuerpo, o cuando hay una gran perturbación en la mente, un meditador habilidoso puede simplemente decir para. Pueden soltarse en un momento y dejar de pelear, dejar de desear, dejar de tratar de controlar. Pero cuando experimentas un gran dolor, puedes pensar que te estás volviendo loco y pelear aún más. Pregúntese, ¿qué hay de malo en tener un gran dolor o estar muy decepcionado? La respuesta es, nada está mal. Tales cosas son una parte natural de la vida. Son inevitables. Entonces, suelte el controlador. Cuando sueltas el controlador y dejas de anhelar, sucede algo extraño. La locura se detiene y el dolor desaparece. A mí me pasó eso con mucho dolor una vez. Todo monástico tiene que encontrarse con esto tarde o temprano. Algunos solo quieren huir, pero saben que no pueden. Es un caso de querer avanzar, pero no puedes avanzar, querer retroceder, pero no puedes retroceder, querer quedarte quieto, pero no puedes quedarte quieto. No sabes qué hacer. No puedes avanzar, no puedes retroceder, no puedes quedarte quieto, aquí es donde te sueltas. Cuando lo sueltas, descubres que la mitad del sufrimiento fue la lucha. El señor Buda dijo que hay dos espinas que causan sufrimiento en un ser humano. La primera espina es la espina de los 5 sentidos, que es el sufrimiento físico. La segunda espina es la espina mental. Está la espina de tener enfermedad, tener dolor y tener que oír, ver, gustar, oler y tocar cosas desagradables. Luego está la proliferación que rodea eso, que es el dolor mental. Aquí es muy importante notar el dolor físico, ver lo que no quieres ver, oír lo que no quieres oír y hacer lo que no quieres hacer. Y es importante reconocer que no hay mucho que puedas hacer al respecto. Por ejemplo, cuando era un monje joven, pensé que si alguna vez me convertía en abad, estaría bien porque siempre podría hacer lo que quisiera. Podría dar todas las órdenes, y solo daría las órdenes que quisiera. Irónicamente, descubrí que cuanta más autoridad tenía, en más prisión estaba. No podía simplemente hacer lo que quería. Tenía la responsabilidad. Estaba aún más controlado por la situación que antes. Así que al final me di cuenta de que tenía que dejar de tratar de controlar, de tratar de hacer las cosas diferentes de alguna manera. Descubrí que cuanta más autoridad tenía, más prisión me encontraba. No podía simplemente hacer lo que quería. Tenía la responsabilidad. Estaba aún más controlado por la situación que antes. Así que al final me di cuenta de que tenía que dejar de tratar de controlar, de tratar de hacer las cosas diferentes de alguna manera. Descubrí que cuanta más autoridad tenía, más prisión me encontraba. No podía simplemente hacer lo que quería. Tenía la responsabilidad. Estaba aún más controlado por la situación que antes. Así que al final me di cuenta de que tenía que dejar de tratar de controlar, de tratar de hacer las cosas diferentes de alguna manera. Déjate llevar, solo quédate con el momento presente. Descubrirás que si puedes soltar el dolor y permitir que sea, toda la situación cambia. La primera vez que hice esto como monje en Tailandia fue con un dolor de muelas. Tan pronto como lo solté, el dolor desapareció. Fue un evento bastante notable en mi vida monástica ver desaparecer repentinamente un dolor intenso, solo a través del poder de la sabiduría. Ajahn Chah y otros grandes monjes, siguiendo al señor Buda, siempre enseñaron la tercera noble verdad como una forma de terminar con el sufrimiento, es decir, dejar ir el anhelo. Seguían repitiéndolo una y otra vez,
pero la teoría nunca es tan poderosa como la práctica. Si realmente te sueltas, todo el problema simplemente se derrumba, se desvanece y desaparece. Este es un hermoso momento de comprensión. No una percepción basada en el pensamiento o la teoría, sino una percepción basada en la experiencia. Por un momento dejas de sufrir porque no luchas. Por lo tanto, la segunda y la tercera noble verdad no son solo algo sobre lo que pensar, escribir y teorizar, sino que deben practicarse, especialmente la tercera noble verdad sobre dejar ir. Es por eso que en este monasterio he estado enseñando meditación dirigida a soltar el controlador, particularmente en la meditación más profunda cuando podemos involucrarnos demasiado descuidadamente en tratar de aquietar la respiración o hacer que algunas imágenes mentales, nimitta, aparezcan y se muevan de esta manera o de aquella. ¿Para qué estamos haciendo eso? O más bien, ¿qué lo está haciendo? A medida que miramos más y más profundamente el problema, podemos tener suficiente sabiduría y coraje para dejarlo ir. Todos los meditadores que han venido a mí y me han dicho que entraron en una meditación profunda siempre dicen que fue porque dejaron ir algo, ese controlador, ese hacedor. Solo puedes enseñar profundamente las 4 nobles verdades una vez que una persona ha meditado mucho, porque el sufrimiento, su causa y el final del sufrimiento, solo pueden verse a través de la práctica, dejando ir el sufrimiento. Cuando estás meditando estás soltando el mundo. Estás soltando una espina, la espina física del sufrimiento, por un corto tiempo, yendo al mundo de la mente. El señor Buda siguió diciendo que los 5 agregados están sufriendo. Conozco a algunos monjes que dicen que es solo el apego a los 5 agregados lo que está sufriendo, no los agregados mismos. Acabas de cantar el Anatalakkhana Sutta, el discurso sobre el no-yo, un sutta muy hermoso que dice muy claramente que no es solo el apego a los agregados lo que está sufriendo, es la forma, rupa, este cuerpo mismo, que está sufriendo, sentimiento, vedana, está sufriendo, percepción, sana, conciencia, vijnana, y las formaciones mentales, sankhara, están sufriendo. Todas las formaciones están sufriendo, sabe sankhara dukkha. Si ves esto, te da repugnancia, ni vida, a estos agregados. La repugnancia significa que ves que los 5 agregados son solo un montón de sufrimiento. Verlo realmente significa que te cansas, te desinteresas, te repugnan estos 5 agregados. No solo de uno de ellos sino de los 5, especialmente los agregados mentales. Porque siempre quieres salir al mundo y obtener más sentimiento, más sensaciones y más experiencia. Salgamos a ver una película y obtengamos más experiencia. Salgamos y consigamos una esposa, un marido y tengamos hijos. No has vivido hasta que hayas tenido hijos, eso dice la gente. Eso es estúpido. Eso es solo tener más sentimientos por los que preocuparse, y torturarte a ti mismo. El objetivo de la práctica del budismo, tal como se expresa en la tercera noble verdad, es tratar de dejar ir los sentimientos, tratar de dejar ir la percepción, tratar de calmar las formaciones mentales. Y para tratar de eliminar la conciencia, para llevar todo a su fin. A veces me meto en problemas cuando digo que la conciencia está sufriendo. Me gusta usar la metáfora de la conciencia de una pantalla de televisión. Cuando realmente lo investigas, ves que este no es un set de televisión con 6 programas diferentes, es decir, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y los fenómenos mentales, pero son 6 tipos de televisores completamente diferentes con un solo tipo de programa en cada uno. Aquí es donde realmente ves lo que realmente es la conciencia. Cuando haya conciencia habrá sufrimiento. La conciencia es la condición para el sufrimiento, vijnana paccaya dukkha, como se afirma en el Sutta Nipata. Si sabes esto, conoces el peligro, adinava, en la conciencia, y luego sientes repugnancia hacia la conciencia. El mundo, la vida, no importa cómo la organics, siempre termina en sufrimiento. Obtienes tu parte de felicidad, luego sufrimiento, luego felicidad, luego sufrimiento, en cualquier ámbito. Incluso si entras en la dicha de jhanas, no dura, tienes que salir después. Tienes un hermoso retiro de 2 semanas, y cuando sales, encuentras que tus discípulos están subiendo la pared y tienes trabajo que hacer. No importa qué tan alto llegues en tu retiro, tienes que bajar. Esta es simplemente la naturaleza de la vida. Entonces, lo que realmente vemos cuando usamos el poder de la sabiduría es que donde quiera que vayamos en el mundo,
sin importar lo que hagamos, en última instancia, todo lo que tenemos es sufrimiento. Ajahn Chah solía contar la historia del perro sarnoso. Pica tanto que se pone al sol para intentar quitarse la sarna. No desaparece, así que se va bajo la lluvia. La picazón no desaparece, así que se va debajo de una roca, al bosque, al pueblo, pero claro, donde quiera que vaya siempre se lleva la sarna. No importa a dónde vayamos en este mundo o en otros mundos, ese sufrimiento que experimentamos ahora se irá con nosotros. Ya sea que entres en jhanas o no, todavía hay sufrimiento. Después de un rato de mirar todos los diferentes aspectos y todos los diferentes tipos de felicidad que se encuentran en el mundo, sexo, drogas, rock and roll, incluso las altas felicidades meditativas, ves que cada uno de ellos son por su propia naturaleza impermanentes y, por lo tanto, conducen al sufrimiento. Después de un tiempo, te das cuenta de lo que el señor Buda estaba diciendo: la forma es sufrimiento, el sentimiento es sufrimiento, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia son sufrimiento, todo el lío está sufriendo. Cuando realmente ves el sufrimiento, y que donde quiera que vayas, el sufrimiento estará contigo, entonces sientes repugnancia hacia eso que llamamos existencia. Encuentras que ya sea en los reinos de los deivas o en los reinos del infierno o en el reino humano, es como el perro que va a diferentes lugares para deshacerse de la picazón. Es solo que algunos reinos duelen más que otros, pero todos los reinos duelen. Cuando el jhana los reinos se desmoronan, llega la herida y el dolor. Cuanto mayor sea la felicidad que tengas, más sufrimiento habrá cuando esa felicidad desaparezca. Es como la gente en el mundo: cuanto más aman a alguien, más sufren cuando esa persona muere. Cuanto más amas tu existencia en los grandes reinos de jhana, en los reinos débicos superiores, Brahmaloka, más sufrimiento hay cuando esa existencia colapsa y desaparece. Esta es la naturaleza de la experiencia. Después de un tiempo, te das cuenta de que todo el propósito de las enseñanzas de Buda es terminar con el sufrimiento a través del final del nacimiento, encontrar la causa del nacimiento y eliminar esa causa. En cuanto a esta vida en particular que tienes ahora, estás atascado con ella. Si tratas de terminarlo prematuramente, obtienes otra vida y tienes que pasar por todo de nuevo. Esa no es la forma de acabar con la vida, a través del suicidio. Acabas con la vida cortando el anhelo, cortando la causa. Si investigas las cosas de acuerdo con el origen dependiente, Paticca Samuppada, verás cómo se produce el renacimiento y cuál es ese proceso que te hace pasar a otra vida en el futuro. Ya estás alimentando ese proceso ahora desde la ilusión de un yo y desde la ilusión de que hay algo de felicidad en algún lugar del mundo. Anhelas basado en la mentira de que en algún lugar, puede haber felicidad, puede haber satisfacción, puede haber lo que realmente quieres. Lo que realmente estás buscando en el mundo, está por ahí en alguna parte, eso crees. Por eso te apetece. Si supieras que no hay felicidad en el mundo, en ningún lugar, porque anhelas. Todo tipo de antojo sería eliminado. Si realmente vieras que todas las formaciones están sufriendo, si realmente pudieras entender y aceptar esto completamente, ese sería el final del anhelo. ¿Por qué desearías dukkha? Solo anhelas lo que supones que es la felicidad. Esta felicidad te ha estado quemando toda la vida, tras vida, tras vida. Cuando me pregunto qué es lo que realmente quiero, siempre obtengo la misma respuesta. Lo que realmente quiero es más dukkha. Monje estúpido, cállate. Ver que estás buscando y buscando más dukkha, es una buena manera de terminar con el deseo. Realmente ves que la ilusión, avijja, es que piensas que vas a conseguir la felicidad. De nuevo, si ves con claridad que lo que realmente quieres es sufrir, puedes dejar de querer. ¿Qué quieres en el mundo de todos modos? ¿Qué es lo que realmente quieres? Lo que estás pidiendo es simplemente más sufrimiento. Déjalo ir. Cuando has estado meditando, encuentras que los momentos más felices, los momentos en los que te has acercado más a la verdadera felicidad, son cuando has estado contento. Encuentras en tu vida que puedes ser feliz con una cantidad tan pequeña. De hecho, cuanto menos tienes, más feliz puedes ser. Es por eso que el camino de la renuncia y el dejar ir supera el anhelo. Es el camino de la tercera noble verdad: la renuncia conduce a la paz. Practique ese principio en su vida. Cada vez que hay algún sufrimiento, ahí es donde hay que renunciar. ¿A qué te aferras de todos modos? Renunciar a algo,
soltar algo, estar contento. Tan pronto como estés satisfecho, el problema se resolverá. No necesitas pensar en eso, solo estar en paz con lo que pase. Quién sabe, tal vez la mafia haya sido contratada para venir y golpearme esta noche. Está bien, puedo manejar eso. Pase lo que pase contigo, si conoces la satisfacción, entonces conoces el camino hacia la liberación del sufrimiento. Esta es la tercera noble verdad. No se limite a pensar en ello, practíquelo, suelte el anhelo. Si alguna vez hay un problema en su meditación o en su vida, en lugar de probar otras soluciones para superar el sufrimiento, intente la tercera solución de la noble verdad, suelte algo, suelte el anhelo. De nuevo, estás deseando algo y eso te está causando sufrimiento, así que abandónalo. Descubre lo que quieres, lo que realmente quieres, y sabrás lo que te está causando sufrimiento. Ríndete. Quiero estar sano, déjalo. Solo conténtate con estar enfermo. Está bien, estoy enfermo. Veamos qué tan enfermo puedo estar. Ese tipo de actitud realmente preocupa a Mara. Cuando haces cosas así, la respuesta vuelve, vamos, no seas estúpido, te enfermarás aún más y te dolerá aún más. Mira lo enfermo que puedes estar. Ese es el tipo de satisfacción que va en la dirección opuesta al anhelo. Esto es lo que es liberar. Cegados por la ilusión, encadenados por el anhelo, de hecho tomamos y creamos nuestras casas para el futuro. Que crear una casa para el futuro es babá, literalmente existencia. Es como cuando estamos construyendo chozas aquí en el monasterio, tenemos que construir la choza antes de que alguien pueda mudarse a ella. Construimos nuestra próxima existencia en esta vida a través de la ilusión y el anhelo. Estamos haciendo el kamma, acciones volitivas, y creando el babá para la próxima vida. Solo estamos creando una casa para el futuro. Es por eso que has oído, y proviene directamente de las enseñanzas de Buda, que para las personas que obtienen grandes méritos, ya hay una mansión celestial, Vimana, esperándolos en un reino celestial. Para aquellos que están creando mal kamma, las ollas de líquido hirviendo ya se están calentando para ellos, esperando que caigan al infierno. Ya estás creando tu casa para el futuro. Si realmente eres un vagabundo, una nagarika, no solo debe vender su casa existente en este mundo, sino asegurarse de que no está haciendo ninguna casa futura para sus fantasías, sueños y esperanzas de algún tipo de felicidad en algún momento en el futuro. Nuevamente, con esos sueños y fantasías en realidad estás creando las condiciones, estás construyendo la casa, construyendo el estado de existencia donde encontrarás el renacimiento. No subestimes el poder de la mente para crear reinos de existencia. La mente es el precursor y la mente es el jefe. La mente es lo principal. El mundo existe en la mente. La mente puede crear mundos completos, universos completos, estados completos de existencia a través de la ilusión y el anhelo. El señor Buda siguió diciendo que porque has estado harto, porque has estado deprimido hasta que te has vuelto loco, porque te ha pasado esto y porque te ha pasado eso, has llorado más lágrimas. En todas vuestras existencias que el agua en todos los océanos del mundo. Son muchas lágrimas las que has derramado y mucho el llanto que has hecho. ¿Cuándo vas a dejar de llenar los océanos? Cuando tus huesos van a dejar de llenar los cementerios. Cuando ves las 4 nobles verdades, ahí es cuando. El señor Buda dijo que una vez que has visto las 4 nobles verdades y has visto el sufrimiento inherente de la vida, surge la repugnancia, esta repugnancia hermosa y maravillosa, que no busca escapar afuera, sino que busca escapar adentro. No eres como ese perro con sarna que trata de ir a otro lugar para deshacerse de la sarna, y no eres como un perro que intenta suicidarse para deshacerse de la sarna. En cambio, estás tratando de estar contento con la sarna, aprendiendo a vivir con en lugar de en contra. Encuentras que cuando puedes estar contento con la sarna desaparece. A través del anhelo has conocido el sufrimiento. Al ver completamente el sufrimiento sientes repugnancia, viraga. El desapasionamiento es el desvanecimiento de todo, las cosas que desaparecen, se van, terminan. Es maravilloso cuando comienzas a ver cómo desaparecen las cosas, el mundo entero se desvanece y se desvanece en el vacío. Es maravilloso saber que las cosas se desvanecen. Recuerdo que cuando era joven viajaba por el sur de México a un pueblo llamado Oaxaca. Era el centro de la cultura de las setas, pero a mí no me interesaban las setas y tampoco las tomaba, porque ya era budista en ese momento.
Recuerdo haber recibido una imagen mental, Nimita, mientras estaba en una habitación y ver que las paredes y el techo se volvían como mantequilla y simplemente se derretían y desaparecían en la nada. Eso fue bastante aterrador en ese momento. Pero fue solo una señal de que estaba comenzando a comprender de qué se trata la percepción y de permitir que las cosas desaparecieran, se desvanecieran y se vaciaran. Todo esto que tomáis por real es una ilusión. Como dijo el señor Buda, este cuerpo tuyo es como la espuma del río Ganges. Lo tocas y no hay nada realmente allí. No es tuyo, es solo un cuerpo. Solo sangre y huesos hechos de comida. Miras el sentimiento, y es como una gota de lluvia golpeando un charco. Durante mi retiro, durante una de las tormentas, cuando llegué al final de mi sendero para caminar debajo de mi terraza, había una fuerte lluvia. Allí había un charco y había espuma por un lado y salían burbujitas de los goteros de la canaleta. Pensé para mis adentros que esta espuma es como mi cuerpo, y las burbujitas que provocan las gotas de agua al chocar contra el charco es todo sentimiento. Sensación feliz, sentimiento infeliz, en el medio, pop. Y se ha ido, otro, y otro, y otro, completamente incierto y fuera de mi control. Sabes que a veces te sentirás feliz y a veces infeliz, y no hay nada que puedas hacer al respecto en esta vida. Es solo la naturaleza. Alegría por fin de saber que no hay felicidad en el mundo. Eso significa que no te pasa nada. Cuando entiendas esto de verdad, podrás dejar de lado esta construcción de más mundos. Cuando lo comprendes, entonces, en la meditación, haces el mundo más y más simple. Y cuanto más simple puedes hacerlo que entrando en una meditación profunda donde casi no queda nada. A veces puedes llegar al punto en que solo queda el aliento, y eso es lo único que queda en todo el mundo. Eso es bastante bueno. A veces puedes soltar la respiración, y solo te queda una imagen mental, solo una hermosa luz en la mente. No va a desaparecer y es ese completamente estable. Eso es hermoso. Esa es probablemente la mejor felicidad que jamás hayas experimentado. Pero profundiza y te metes en jhana que es completo, inmutable, completamente satisfactorio, muy simple y realmente dichoso. Es genial poder reflexionar sobre los jhanas. Primero, jhana es mucho menos de lo que tenías antes. Has renunciado a tanto. Casi no queda nada de la existencia, solo este pequeño bache llamado primera jhana. Entras en second jhana, y solo queda medio punto. Apenas estás ahí, y difícilmente puedes decir que existes. No estás haciendo nada. Eres como una roca, estable, inmóvil. No hay mucho que hacer porque has renunciado a mucho. Solo queda este último vestigio de conciencia. Encuentras que esa es la experiencia más dichosa hasta ahora. Jhana, te has rendido aún más. Realmente te metes en este negocio de darte por vencido. Realmente te excitas. Realmente disfrutas de la renuncia, Nekkamma. No puedes esperar a renunciar a más, cuanto más puedo renunciar. Te das cuenta de que este es el camino hacia la liberación del sufrimiento, dejar ir. ¿Entiendes por qué? Porque en el fondo no hay nadie aquí. Cuando no hay dueño, tus posesiones son libres para que cualquiera las tome. Cuando no hay dueño, la naturaleza puede seguir adelante y tomar tu felicidad y darte sufrimiento, porque sabes que tomará tu sufrimiento y te dará felicidad más adelante. Estas cosas no te pertenecen. Todas nuestras alegrías y depresiones, nuestra sabiduría y locura, no pertenecen a nadie, todo es solo naturaleza. Eso es todo lo que hay. Entonces podemos dejarlo ir y aprender a vivir con eso, porque sabemos que va a cambiar. Cada vez que bajamos, sabemos que pronto nos volveremos a levantar. Cada vez que nos levantamos, sabemos que vamos a volver a bajar. Es solo la naturaleza de nosotros. Por eso podemos sonreír cuando estamos deprimidos porque sabemos que no va a durar. Por eso podemos estar tranquilos cuando estamos despiertos porque sabemos que eso tampoco va a durar. Así es como lidiar con el sufrimiento y aprender a soltar las cosas, entendiendo que cuanto más te das por vencido, más felicidad tienes. Sin embargo, lleva tiempo, tienes que darte tiempo para poder hacer estas cosas, tienes que ser paciente. Es un proceso natural y cada uno de ustedes ya tiene suficiente de un comienzo. Has experimentado suficiente sufrimiento en este mundo, así que no busques la felicidad en los lugares equivocados, de lo contrario encontrarás más sufrimiento. No seas como el perro sarnoso. Solo siéntate y quédate en un lugar,
y observa cómo el sufrimiento desaparece por sí solo sin que hagas nada. Lo mejor que puedes hacer cuando pasas por dificultades como monje, como monja, es solo quedarse quieto y no moverse. Haz como el señor Buda en el Vajrayavarava Sutta. Si estaba caminando y le llegaba el miedo, seguía caminando hasta que el miedo desaparecía y solo entonces cambiaba a otra postura. Si estaba sentado, no se levantaba, simplemente se quedaba allí hasta que el miedo se calmaba. Si estaba acostado o de pie, era lo mismo. Que sea lo mismo cuando tengas algún sufrimiento en tu vida. No cambies de posición. De lo que estoy hablando aquí es de no hacer nada diferente, simplemente continuar, y te garantizo que cualquier sufrimiento que experimente simplemente desaparecerá. Descubrirás que el sufrimiento no tiene nada que ver con la forma en que tratas de manipularlo. No tiene nada que ver con el monasterio, con tu cuerpo, con tu salud, con tu edad, o con lo que sea. Eso es exactamente lo que hace el sufrimiento, viene y va por sí mismo. Seas lo que seas, hagas lo que hagas, es la naturaleza del sufrimiento, simplemente llega cuando quiere. Viene sin invitación y se va sin permiso. Irá cuando quiera ir, no cuando tú quieras que vaya. De hecho, cuanto más quieras que se vaya, más tiempo permanecerá. Es perverso así. En realidad, si lo invitas a entrar y permites que se quede, no te aguanta más y se va. Esa es la naturaleza del sufrimiento. Pero es particularmente importante saber profundamente que los 5 agregados de sí mismos, incluso la conciencia, están sufriendo. Cuanto menos consciente eres, más pacífico eres. Jhanas son las felicidades más altas que puedes experimentar hasta que te sueltas por completo y alcanzas el logro de la cesación, Nirodha Samapatti, donde no hay conciencia en absoluto. Los 5 agregados simplemente se detienen por un tiempo. Una vez que esos 5 agregados se han detenido y sales después, tienes que saber no hay otra manera que la conciencia sufre, la percepción sufre, el sentimiento sufre, el cuerpo sufre, las formaciones mentales sufren, el nacimiento sufre y la vida es sufrimiento. Entonces, cuando sufres, solo prueba que el Buda tenía razón. Además, sabes que cuanto más puedas soltar, menos sufrimiento tendrás. Eso también prueba que Buda tenía razón otra vez. Si puedes dejar ir por completo, sabes que la causa de todo el sufrimiento futuro finalmente se supera. En el Anathalakkana Sutta el señor Buda dice que de la repugnancia surge el desapasionamiento, cuando te cansas de estos 5 agregados, comienzan a desvanecerse. Y del desapasionamiento viene la libertad, Vimukti. Sabes por esa libertad que no estás construyendo más casas. Has abandonado todo por completo. Sabes que el nacimiento se destruye. Solo tienes esta vida para vivir. Eres como un trabajador que espera su salario. Has hecho tu trabajo y sabes que no hay más existencia en el futuro para ti. Eso en sí mismo es una gran felicidad, saber que cualquier sufrimiento que tengas que experimentar entre ahora y la disolución de los agregados, parinivana, es solo eso, y ese es el último sufrimiento que tienes que experimentar en el samsara. Si no has logrado eso o si no has entrado en la corriente, significa que el sufrimiento que te espera en el samsara es interminable, vida tras vida pasando por lo mismo de siempre. Pero no culpes a nadie más por tu sufrimiento, y no te culpes a ti mismo. Es la naturaleza misma de la existencia. Solo aplica la tercera noble verdad de dejar ir o la cuarta noble verdad de las prácticas de moralidad, sila, atención sostenida, samadhi, y sabiduría, panna. Guarda los preceptos y disminuirás el sufrimiento. Desarrolla atención sostenida, gentileza, persistencia y estabilidad mental y disminuirás aún más el sufrimiento. Desarrolla sabiduría y terminarás con el sufrimiento. Alegría al fin.